Bueno, hola gente, buenos días, ¿cómo están? Hola Carmen, buen día. Bueno, bienvenidos a eh, un nuevo encuentro de Desorientado leyendo filosofía, una sección de Filosofame el Meme. Hoy más desorientado que nunca, ¿sí? Sueño, cansado de la semana. Una semana bastante complicada en las escuelas, no sé, fue una semana difícil. Mucho frío acá en Buenos Aires. Bueno, más frío del que venimos acostumbrándonos. Así que bueno, está todo difícil. Pero vamos a ponerle onda a la lectura del Teteto de Platón, que a esto nos estamos dedicando hace ya varios encuentros. Vamos a ver si lo terminamos algún día. Sí, es un trabajo duro, cansa. Leer un libro completo de filosofía, ¿sí? Es todo un reto. Hacerlo solo es todo un reto y es más fácil abandonar hacerlo solo, y hacerlo acompañado es más difícil de abandonar. Yo particularmente, sí, me cuesta más abandonarlo cuando ya empecé todo este proyecto, empecé y me comprometí con estos encuentros. Me cuesta muchísimo dejar de leerlo. Ya me cuesta mucho dejar de leerlo cuando lo leo solo, ahora más me cuesta. Así que no vamos a abandonar. ¿Sí? El secreto es eso, no abandonar nunca, no renunciar. ¿Sí? Tenemos que llegar a leer hasta el final del Teteto. Ya venimos aprendiendo un montón de cosas, así que ese tiene que ser la motivación suficiente como para seguir adelante. Aunque ya sabemos que este problema acerca del saber, el problema que se ha planteado Sócrates, resolver no se va a resolver, ¿sí? Ya lo aclaré desde el principio. Este problema no va a ser resuelto. Así que estamos leyendo un libro eh, que se pregunta algo que no va a poder responder. Ya lo sabemos desde el principio, que no se va a poder responder esta pregunta. Y lo leemos igual, ¿sí? Porque no nos importa nada, queremos leer este libro de Platón que, a pesar de no llegar a una respuesta, nos está enseñando muchas cosas. Por lo menos a mí me está enseñando muchas cosas. Así que vamos a seguir con esto. En la clase pasada estoy tratando de reconocer acá dónde nos quedamos la clase pasada. Ya me acuerdo, sí, la página, o sea, estamos en la página 287 del libro, página 286 del PDF. ¿Sí? El PDF, por lo menos el que manejo yo, está desfasado una página. Así que por eso aclaro, del libro, o sea, el que figura en la hoja del libro, es la página 287 y la del PDF es la 286. No sé si conocen esa diferencia, pero bueno, hay una diferencia entre página del libro y página del PDF. Por eso lo aclaro. Y nos habíamos quedado la clase pasada en la página 287 del libro, la 286 del PDF, y Sócrates había entrado en una duda, ¿sí? Dice, nosotros estamos hablando constantemente de cosas que conocemos, que no conocemos, y esto podría ser un problema, ¿sí? Porque estamos usando estas palabras para definir lo que es el saber, y en realidad no sabemos lo que es el saber. ¿Es legal que estemos haciendo esto? Que estemos hablando de conocer, de no conocer, de saber, de no saber, si todavía no sabemos lo que es el saber. Esto es algo que un sofista podría venir a recriminarme, dice Sócrates. Entonces se siente, no sé, hablando en criollo, se siente un poco zarpado Sócrates, y dice, no me siento bien hablando en estos términos. ¿Sí? Lo mismo cuando queremos definir algo. Si definimos una palabra utilizando la misma palabra que queremos definir, bueno, estamos cayendo en una circularidad. Es algo ilegal en filosofía, una definición circular.
O sea, si yo quiero saber lo que es el saber, quiero definir lo que es el saber, y dentro de la definición de saber aparece la palabra saber, o conocimiento, o entendimiento, o algo parecido, bueno, estamos siendo circulares. No estamos haciendo una buena tarea. Y acá Sócrates se siente de esa manera, siente que no está haciendo bien la tarea, que un sofista podría venir a recriminarle. Pero de todas maneras se siente con la necesidad de concederse esa ilegalidad, esa trampa. ¿Sí? Vamos a hacer trampa, dice Sócrates. Nos pueden recriminar esto, que usamos la palabra saber constantemente cuando estamos queriendo definir lo que es el saber, pero bueno, no encuentro otra manera de hacerlo. Reprochen lo que quieran, pero primero vamos a hacernos conscientes de que lo estamos haciendo. Eso es un gran avance. ¿Sí? Que estamos haciendo algo que no se tiene que hacer. Primero ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Aclararlo. Y establecer el acuerdo entre los interlocutores de que vamos a hacer esa trampita. Sí, eso es lo que está haciendo Sócrates. O sea, no es tan trampa si lo ponemos sobre la mesa y aceptamos todos que vamos a hacerlo. Por lo menos en este contexto sirve. Entonces nos habíamos quedado una parte que le habla a Teteto y le dice: ¿quieres, pues, teniendo en cuenta que somos gente sencilla? ¿Sí? Primero tirándose abajo, una buena estrategia como para concederse cosas. ¿Sí? Nosotros, que somos gente sencilla, no somos tan sabios como los sofistas, ¿me dejás que me atreva a decir cómo es el saber utilizando estos términos? A mí me parece que podría resultar algo provechoso, dice Sócrates. Y Teteto le dice: bueno, sí, dale, no pasa nada. Si no prescindes de esas expresiones tramposas, se te va a perdonar con gran indulgencia, dice. Y lo que va a pasar a continuación es que Sócrates va a proponer una idea de lo que es el saber. ¿Sí? Hasta ahora habíamos visto que Sócrates se mantenía al margen, o sea, él no proponía definiciones acerca de lo que era el saber, se lo estaba dejando a Teteto, porque según lo que habíamos visto, Sócrates no sabía nada. Entonces, ¿qué va a proponer él si no sabe nada? Él lo que puede hacer, mediante la mayéutica, ya lo estuvimos viendo, es producir en otros el surgimiento de definiciones, pero él no puede definir nada. Entonces, ahora nos va a ofrecer una definición por parte de él. Y nos dice una definición que oí por ahí, ¿sí? Lo escuché por la plaza pública, que estaban definiendo el saber de esta manera. Así que vamos a analizar este saber, o esta definición de saber. Y lo vamos a hacer mediante una metáfora, ¿sí? Cosa que acostumbra hacer Platón, acudir a metáforas para tratar de explicar estas cuestiones que son sumamente difíciles. Ya vimos que los empiristas habían utilizado la metáfora de la tablilla de cera. Bueno, ahora va a utilizar otra metáfora para explicar el saber de otra manera. No como tablillas de cera que son impresas, sino de otra manera. Así que vamos a empezar a leer para explorar este nuevo intento de definición que nos va a ofrecer Sócrates. Sigo. Bueno, empiezo a leer. Estamos casi al final de la página 287 del libro. Sócrates dice: ¿has oído lo que se dice actualmente que es el saber? Teteto le responde: tal vez, sin embargo en este momento no lo recuerdo. Y Sócrates le responde: dicen más o menos que ¿sí? El saber, consiste en el hecho de tener el saber. Otra vez, estamos siendo un poco ilegales, ¿sí? El saber es tener el saber. Eso es una definición circular que no sirve para nada. Pero vamos a experimentar una definición circular, de todas maneras. ¿Sí? Ya se pusieron de acuerdo en esto. Entonces, el saber consiste en tener el saber. Es verdad, dice Teteto. Sí, lo escuché por ahí. Bueno, nosotros vamos a introducir un pequeño cambio y vamos a decir que es la posesión del saber.
Entonces está cambiando una palabra, tener por poseer. Y esta definición del saber va a jugar con esta terminología. Poseer y tener son dos cosas distintas. Vamos a ver cómo las distinguimos. Sí, en filosofía suele hacerse mucho esto. Palabras que generalmente se tienen como sinónimos, les damos significados distintos para expresar cosas distintas. Entonces, en este contexto, tener y poseer van a querer decir distintas cosas. Tenemos que saber captar entonces la diferencia que va a establecer Sócrates. Y Teteto le pregunta, ¿cuál dices que es la diferencia entre una y otra cosa? Tal vez no haya diferencia alguna, pero cuando hayas oído mi opinión me ayudarás a emitir un juicio. Desde luego, le dice, si es que soy capaz. No creo ciertamente que sea lo mismo tener que poseer. Por ejemplo, si uno compra un manto y no se lo pone, aunque sea suyo, no diríamos que lo tiene, sino que lo posee. ¿Sí? Acá es el primer intento de distinción entre estos dos términos, tener y poseer. Si yo me compro un manto, ¿sí? Una manta, diríamos acá en Argentina, me compro una manta para el invierno, me vendría bien ahora una manta. Si me compro una manta, pero no me la pongo, no la uso, la tengo ahí en el placard, puedo decir que la poseo, ¿sí? Poseo la manta, la está allá en el placard, pero no la tengo acá en mis manos. Entonces esa va a ser la distinción. Poseer algo es difícil no usar la palabra tener, pero poseer algo es poseerlo sin tenerlo encima, sin tenerlo agarrado. Lo poseo ahí. Como poseo el mate, ¿sí? El mate está acá arriba de la mesa. Lo poseo, sí, sí, Carmen, ser el dueño. Una cosa así, sí. Soy el dueño del mate, ¿sí? Como dice Carmen, lo podremos traducir en esos términos. Soy el dueño del mate, está ahí, lo poseo, pero no lo tengo. ¿Sí? Ahora sí lo tengo. Ahora que lo agarré, lo tengo. Tengo el mate, lo poseo y aparte lo tengo en la mano. Y de paso me tomo el mate. Entonces esa es la distinción que va a empezar a hacer Sócrates. Y eso lo va a hacer lo va a trasladar al conocimiento. ¿Sí? No va a ser lo mismo poseer un conocimiento que tenerlo. Y ahí va a tratar de jugar con eso para establecer o para poder avanzar algo con respecto a conocer lo que es el saber. Bien, seguimos. Tienes razón, le dice Teteto. Atiende entonces a ver si es posible que podamos poseer así el conocimiento sin tenerlo. Y ahora lo vamos a pasar al conocimiento. Es lo mismo que si una persona hubiera agarrado aves agrestes. Aclaro algo, ¿sí? Acá en los libros aparece mucho la palabra coger, ¿sí? Una persona que hubiera cogido aves. Y vamos a empezar a encontrar constantemente la palabra coger. Y esto está traducido al español, aparentemente. Y los españoles y los argentinos tenemos esa palabra. Usamos esa palabra para distintas cosas. ¿Sí? Coger para nosotros tiene una connotación sexual, ¿sí? Así que la voy a cambiar por agarrar. Siempre que usted lea que aparezca la palabra coger en el libro, voy a decir agarrar. ¿Sí? Que quiere decir lo mismo, nada más que sin esa connotación sexual que le dan los argentinos. Se da también al revés, entre argentinos y españoles hay palabras que son sexuales en un caso y en otro caso no. Para nosotros coger es algo sexual, ¿sí? Define el acto sexual, coger. Medio vulgar, ¿no? Y para los españoles, por ejemplo, correrse también tiene una connotación sexual, ¿sí? No sé, he tenido la suerte de conocer españoles, perdón. Yo tengo descendencia española. Y siempre que venían a casa a visitarnos,
no sé, teníamos estos encuentros culturales, lingüísticos, graciosos, porque, no sé, alguien se quería sentar y le digo, che, ¿querés que me corra? Así pasás. Y se mataban de risa los españoles, ¿sí? Porque para los españoles correrse es eyacular, podríamos decir, ¿sí? Así que es todo una serie de malos entendidos con palabras muy comunes, ¿no? Porque correrse, agarrar, son cosas que decís constantemente y está bueno porque, no sé, nos estamos riendo constantemente con lo que decimos en nuestros encuentros con los españoles. Y todo es sexual, ¿no? Así que es más gracioso todavía. Pero bueno, en este contexto, para evitar estas distracciones, voy a cambiar la palabra coger por la palabra agarrar. Por eso lo estoy haciendo. Por eso van a ver que cambio palabras para que los argentinos no se distraigan. Bueno, hecha esta aclaración, sigo leyendo. Es lo mismo que si una persona hubiera agarrado aves agrestes, como palomas o cualquier otra clase de aves, y las alimentara en un palomar que hubiese dispuesto en su casa. Y empezamos con las palomas. En cierto sentido podríamos decir que las tiene siempre, precisamente porque las posee. ¿No es así? Sí, dice Teteto. Bueno, acá otra vez, está con tener, poseer, está mezclando un poco las cosas. Hasta el mismo Sócrates se está mareando un poco con esto. Pero en otro sentido diríamos que no tiene ninguna. ¿Sí? Acá está aclarando. No tiene ninguna, sino que ha adquirido un poder sobre ellas. Como decía Carmen, se hizo dueño de ellas de alguna manera. Ha adquirido un poder sobre ellas, ya que las tiene al alcance de la mano, en un recinto propio, de forma que puede agarrarlas o tenerlas cuando quiera. Sí, eso es poseer. ¿Sí? Poseer es... Otra vez, es difícil. También Sócrates lo dice, las tiene, dice, pero al alcance de la mano. Sí, es una distinción que está haciendo que es compleja. Hasta él se está enredando. Habría que ver el trabajo del traductor acá. ¿Sí? Si supiera un poco más de griego, podría leer la parte griega. A ver cuáles son las palabras que está distinguiendo acá Sócrates. Seguramente en griego son bastante distintas. Pero bueno, los traductores tienen estos problemas también. Si nosotros los tenemos al leerlo, no me quiero imaginar al traducirlos. Entonces, sigo. Ya que las tiene al alcance de la mano en un recinto propio, de forma que pueda agarrarlas o tenerlas cuando quiera. ¿Sí? Cuando yo tengo en mi poder, cuando yo poseo algo en un recinto propio, en el placar, la manta, la tengo ahí. No la tengo. La poseo en ese lugar y las puedo tener cuando quiera. Porque le puedo ir a agarrarlas y tenerlas. Bueno, con las palomas pasa lo mismo. Si yo puedo cazar palomas, tenerlas en las manos y después guardarlas en un palomar, en una jaula, y puedo decir que las poseo, pero no las tengo en la mano. Esa distinción. Puede apresar las que desee y soltarlas de nuevo, y le es posible hacer esto cuantas veces le parezca. Así es, dice Teteto. Una vez más, de la misma manera que antes disponíamos en nuestras almas una especie de tablilla de cera, también vamos a colocar ahora un cierto palomar en el alma con toda clase de aves. Unas en bandadas separadas de las demás, otras en pequeños grupos y unas pocas aisladas, volando al azar entre las otras. Sí, acá lo que está operando en la cabeza de Sócrates, o Platón, ¿sí? Como quieran llamarle, es una cierta organización del conocimiento dentro de la mente. ¿Sí? Aparentemente nuestras ideas se agrupan,
Si hay conjuntos de ideas que se agrupan de una manera en un lugar, otros que se agrupan en otros, grupos más grandes de ideas, más pequeños. Acá estamos viendo una especie de proto-asociación de ideas. Sí, esto también son los inicios del empirismo que estamos viendo. David Hume, por ejemplo, uno de los autores que trabajo con mis alumnos en secundaria, creía esto, que las ideas provienen de la experiencia y que se agrupan. Tienen un cierto modo de agruparse, según afinidad, ¿sí? Según el parecido que tengan, según el orden en que hayan sido percibidas las cosas. Se agrupan las ideas, así como la materia se agrupa en el espacio de una determinada manera, ¿sí? La gravedad es una fuerza de gravedad que agrupa las cosas de una determinada manera. Bueno, en nuestra cabeza pasaría lo mismo, con estas palomas que serían nuestras ideas, nuestros pensamientos, se agrupan naturalmente de una manera o de otra, y nosotros no tenemos influencia sobre esa agrupación. Se asocian, sí, es una asociación de ideas. Es más, en psicología, que Carmen sabe mucho de psicología, hay asociación de ideas, ¿sí? Se juega con esa asociación de ideas. Unas ideas nos remiten a otras constantemente, ¿sí? David Hume, el empirista, también aportó mucho a la psicología. Y acá en Sócrates estamos viendo un trabajo previo, ¿sí? Estamos hablando de 2000 años antes de que hablara David Hume, más o menos. O sea, ya se venía trabajando esto, no salió de la nada el pensamiento de que las ideas se asocian entre sí. Ya Sócrates, no sé si Sócrates lo estaba sospechando, porque acá está queriendo dar una teoría que se escucha por ahí, no es que él adhiere a esta teoría. Es más, no adhiere a esta teoría, pero bueno, es una teoría que anda circulando, y eso que anda circulando, bueno, después evolucionó en lo que es el empirismo, en la psicología, etcétera, para que vayamos reconociendo todo este desarrollo del pensamiento humano, que empezó con Sócrates, ¿sí? Que andaba en patas por las plazas de Atenas, medio sucio, y hablando en la plaza. Yo para ponerlos en situación, ¿no? Bueno, entonces nos pone en esa situación Sócrates y dice, bueno, en vez de tablillas de cera vamos a decir que tenemos en la cabeza una jaula donde vamos encerrando palomas. Y esas palomas son saberes, conocimientos. Hay que decir que este receptáculo está vacío cuando somos niños. ¿Sí? Otro supuesto del empirista, ¿sí? De estos que piensan que todo el saber proviene de la experiencia, cosa a la que no adhiere Platón. O sea que nacemos como una página en blanco, ya lo habíamos visto esto, con la famosa tabula rasa, la tabula rasa de cera. Bueno, está haciendo lo mismo, pero vamos a imaginar que es una jaula y que nacemos con esa jaula vacía. Esa jaula sería nuestra mente, ¿no? Vacía de ideas, así nace nuestra mente. Entonces dice, este receptáculo, esta jaula está vacía cuando somos niños y tenemos que hacernos a la idea de que en él hay saberes en lugar de aves. ¿Sí? Ahí empieza a transformar la imagen de la jaula en la mente y de las aves en saberes. El que posee un saber lo guarda en este recinto y podemos decir que ha aprendido o que ha descubierto aquello sobre lo que versa el saber. Y el hecho de saber consiste en eso, ¿sí? En agarrar el pensamiento o en agarrar el saber y tenerlo, guardarlo en esta jaula. Poseerlo. Y después cuando lo queremos usar lo agarramos y lo tenemos al saber.
Pues bien, considera una vez más qué palabras son las que hay que utilizar para hacer referencia a este proceso, que consiste en apresar el saber que uno quiera, en tenerlo cuando se ha apoderado de él y en soltarlo de nuevo. ¿Serán los mismos que utilizamos al principio cuando alcanzamos su posesión o diferentes? Acá lo que está queriendo decir es, bueno, no es lo mismo apresar un saber que no teníamos, o que, a ver, vamos a tratar de respetar los términos. No es lo mismo tener un saber en las manos, ¿sí? Una paloma esta en la mano. No es lo mismo tener una paloma en la mano que antes no poseíamos, que tener una paloma en la mano habiéndola sacado de la jaula, que sí la poseía antes. ¿Sí? En ese caso tengo en las manos, en primer lugar, una paloma que antes no poseía. O sea, eso podríamos decir que es aprender algo, ¿no? Poseo un saber, o tengo en las manos un saber que antes no poseía, o tengo un saber en mis manos que poseía antes. O sea, son dos cosas distintas. Esto es lo que está queriendo mostrarnos Sócrates. Está empezando a ser un poco más minucioso con la terminología. Entonces podemos tener un saber de dos maneras. Podemos tenerlo por primera vez en las manos, porque antes no lo poseíamos, o podemos tenerlo por segunda vez en las manos, porque sí lo poseíamos en nuestra mente. Espero que se entienda un poco esto. Bien, sigo. Pues bien, considera una vez más qué palabras son las que hay que utilizar. Bueno, esto ya lo leí. A continuación entenderás lo que estoy diciendo con más claridad. Sí, lo voy a explicar un poco mejor. ¿Tú dirías que la aritmética es un arte? Sí, dice Teteto. Imagínate entonces que esta es una casa de los saberes relativos a todo lo par e impar. Y va a ser un ejemplo de la aritmética. Entonces imagínate que estamos cazando saberes relativos a los números pares o números impares. ¿De acuerdo? Yo creo que por medio de este arte uno tiene al alcance de la mano los saberes de los números. Y el que los enseña puede transmitirlos a otro. Sí. Sí, acá también estamos presuponiendo que enseñar algo es transmitir un conocimiento que tenemos nosotros y se lo estamos dando a otra persona para que lo tenga. ¿Sí? Otra cosa que Sócrates no creía y que Platón tampoco creía. Por eso acá reconocemos que está hablando de una teoría que escuchó por ahí. No es una teoría a la que adhiera ni Platón ni Sócrates. Pero bueno, de eso se sabe con la experiencia de leer textos de Platón, de filosofía, ¿no? Y decimos que enseña quien transmite este arte, que aprende el que lo recibe y que sabe quien lo tiene por poseerlo en aquel palomar. Otra vez leo esta parte, porque es reveladora. Dice, y decimos que enseña quien transmite este arte. Decimos que aprende el que lo recibe y que sabe quien lo tiene por poseerlo en aquel palomar. O sea, si yo sé algo, es porque lo poseo adentro del palomar de mi mente. ¿Sí? Poseo la paloma del saber. O sea, yo sé lo que son los números pares porque la paloma número par está en la jaula de mi mente. Pues presta atención a lo que viene a continuación, dice. Si una persona domina la aritmética a la perfección, ¿no es verdad que sabrá lo relativo a todos los números? Los saberes de todos los números residen efectivamente en su alma. Naturalmente, dice Teteto. Por consiguiente, una persona de estas podrá efectuar la operación de contar, tanto en el caso de los números, que cuente para sí mismo, como en el de todos aquellos objetos externos que tengan cantidad. ¿No es así? ¿Cómo no? Sí, está hablando de la conexión que hay entre la aritmética, los números que tenemos en la mente y la aplicación que tiene en el mundo real, ¿no? En el mundo de los sentidos. O sea, yo teniendo conocimientos de los números, los puedo asociar a las cantidades de las cosas,
reales, los objetos externos, como llama acá Sócrates. Estableceremos que contar no es otra cosa que examinar qué magnitud es la que corresponde a un número. Así es. Luego está claro que examina lo que sabe como si no lo supiera, pues hemos acordado que sabe todos los números. Probablemente sueles oír paradojas de este tipo, le dice a Teteto, y Teteto le dice sí. Bueno, es una paradoja. A ver, ¿cuál es esta paradoja? Vamos a leerlo de nuevo, a ver si la reconocemos. Dice, luego está claro que examina lo que sabe como si no lo supiera, pues hemos acordado que sabe todos los números. ¿Sí? Entonces cuando se propone resolver un problema matemático, un matemático, en realidad ese saber lo tiene, ¿no? Está en su palomar, pero examina los números como si no lo supiera. Mira, hay una paradoja ahí. Porque si tuviera el saber de todos los números en su mente, no sería ningún problema resolver un problema matemático. Sin embargo, sí, pasa que él examina todos estos números como si no los conociera. Bueno, sigamos a ver a dónde quiere ir este señor. Entonces, comparando esto con la posesión y la caza de palomas, diremos que hay dos clases de caza. Una para alcanzar la posesión de algo antes de poseerlo. Sí, o sea, tomo una paloma del exterior, una paloma que antes no estaba en mi jaula, en mi palomar. O sea que alcanzo la posesión de algo antes de poseerlo, y otra que tiene lugar cuando ya se posee algo, para agarrar y tener en las manos lo que se había poseído desde tiempo atrás. Y otra vez, está queriendo darle vueltas a esta distinción entre poseer algo que antes no poseía, y después, vamos a aclararlo una vez más, tener algo antes de poseerlo, y después tener algo que antes poseía. Son dos cosas distintas. Son dos maneras distintas de cazar. Cuando tengo algo que antes no poseía, cacé algo, un saber externo, un saber que antes no poseía. Y ahí sí lo puedo guardar en la mente. Y otra cosa distinta es cazar un conocimiento que ya tenía en la mente. O sea, meter la mano en ese palomar también de alguna manera es cazar un conocimiento, pero que ya poseía. Tiempos distintos. Lo digo por el comentario de Carmen. Me dice, son tiempos distintos. Sí. Sí, podríamos relacionarlo con el tiempo, porque para poseer algo, primero antes hay que cazarlo. Claro, sí. O sea, para poseer algo, primero hay que tenerlo. ¿Sí? Para ser estrictos con la terminología. Primero hay que tenerlo, y al guardarlo, lo poseemos. Podemos decir que somos dueños de eso, y ya lo poseemos. Y otra cosa es agarrar algo que antes ya poseíamos. Sí, eso es lo que está queriendo aclarar dando todas estas vueltas. Y da muchas vueltas porque es hilar muy fino en los términos. Y se pregunta, ¿acaso no es posible aprenderlas de nuevo al reasumir y tener el saber de cada una de ellas que uno ya había poseído desde tiempo atrás, pero que no tenían el pensamiento al alcance de la mano? Sí, es verdad, dice Teteto. Esto es precisamente lo que yo quería decir antes, cuando te preguntaba qué palabras hay que utilizar para referirse uno al aritmético que se pone a contar o al gramático que se dispone a leer algo. ¿Será que en tales casos vuelven a aprender de sí mismos lo que saben a pesar de saberlo? O sea, un aritmético que se pone a contar
Estaría sacando de dentro suyo algo que ya tenía, algo que ya poseía. Y un gramático que se dispone a leer, ¿sí? Es un gramático, es alguien que ya conoce las palabras. Entonces, un gramático que se dispone a leer algo, también está eh, tomando saberes que ya tenía en su poder. Eso es lo que se está preguntando. ¿Será que en tales casos vuelven a aprender de sí mismos lo que saben, a pesar de saberlo? Eso sería muy extraño, dice Teteto. Pero podríamos decir que va a leer y a contar lo que no sabe. Cuando le hemos concedido a uno y a otro que sabe todas las letras y todos los números. También esto sería ilógico, Sócrates le dice. ¿Qué te parece entonces si dijéramos que no nos preocupan las palabras ni la diversión que algunos puedan encontrar al forzar su sentido, como puede ocurrir en el caso de saber y aprender? Nosotros hemos establecido que una cosa es poseer el saber y otra diferente tenerlo. Y decimos que es imposible no poseer lo que ya se posee. De manera que uno no puede dejar de saber lo que sabe. Pero sí es posible adquirir una opinión falsa sobre el punto en cuestión. Sí, acá encontramos un problema. O sea, yo no puedo dejar de saber lo que sé, pero sin embargo es posible adquirir una opinión falsa sobre algo que sé. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es que yo me equivoco de cosas que ya conozco? El matemático se equivoca haciendo matemáticas y se supone que tiene el saber de todos los números. ¿Qué es lo que pasa cuando el matemático se equivoca haciendo matemáticas? ¿Qué es lo que le pasa al gramático cuando se equivoca leyendo, interpretando un texto? Se supone que ya tiene ese saber. ¿Por qué se equivoca? Bueno, hay un problema. Tenemos un problema acá. Es posible, en efecto, no tener el saber que a ello se refiere, sino otro en lugar de este, en aquellos casos en los que te equivocas. Al apresar uno de los saberes que están revoloteando, y agarras uno en lugar del otro. Si podría ser esto la equivocación. Como los pensamientos son como palomas que están volando ahí, es posible que yo cuando vaya a agarrar una de esas palomas para tenerla, ¿sí? Y realizar mi operación matemática, agarre una que estaba cerca. Una analogía medio loca, ¿no? Pero si uno se pone con estas cosas en la cabeza, si se pone a analizar sus pensamientos, bueno, de algún modo eh, podríamos llegar a entender lo que dice Sócrates. No, también, no sé, yo por lo menos en mi caso siento que a veces mis pensamientos están por ahí y es difícil agarrarlos, es difícil tomarlos. Es difícil dominar nuestros pensamientos. Más me imagino cuando nos vamos a dormir, por ejemplo. Vieron que cuando nos vamos a dormir queremos dejar de pensar y es imposible. Están esas palomas revoloteando, más allá de que nosotros queramos o no, están las palomas revoloteando y no me puedo dormir. Y los pensamientos vienen y se me presentan y se llaman unos a otros. Es un lío bárbaro nuestra cabeza cuando queremos intentar dormir y no podemos. Creo que, no sé, no creo que me pase a mí solo. Y esto es lo mismo que pasa cuando queremos realizar una operación matemática, siendo matemáticos, por ejemplo. Sí, tenemos ahí un cierto revuelo. O sea, nuestra cabeza está más ordenada que cualquier otra persona que no sepa matemáticas, pero de todas maneras están revoloteando ahí y es difícil agarrarlas de adentro de la jaula. Y podemos confundir un número por otro. Y a esto dice Sócrates, bueno, a esto le podríamos llamar opinión falsa. ¿Sí? Es lo que estamos buscando, tratar de definir qué es una opinión falsa. ¿Tan difícil puede ser definir lo que es una opinión falsa? ¿Lo que es el saber? Sí, es dificilísimo. Es algo que preocupó a la filosofía
por miles de años y la sigue preocupando. ¿Sí? Así que no es poca cosa el problema en el que nos estamos metiendo. Y sigue diciendo Sócrates, esto es lo que sucede cuando uno confunde el 11 con el 12. Por haber agarrado el saber que tenemos del 11 en lugar del que corresponde al 12. Si hacemos una cuenta, ¿sí? Y agarramos el número equivocado. Decimos que el resultado es 11 cuando en realidad era 12. Nos puede pasar, todo el tiempo nos pasa. Y dice Sócrates que de la misma forma que si hubiéramos atrapado una paloma torcaz en lugar de una paloma común. ¿Sí? Metimos la mano en la jaula, quisimos agarrar el 11 y agarramos el 12. Nos confundimos. ¿Sí? Había una paloma al lado de la otra y agarramos la equivocada. Eso es equivocarnos, eso es caer en el error, eso es una falsa opinión. Bueno, Teteto dice, sí, efectivamente es razonable lo que estás diciendo. Pero cuando uno agarra el que intentaba agarrar, vean por qué aclaré esto de la palabra coger, porque lo dice un montón de veces y suele confundir. Me está costando a mí hacer la traducción. Es una traducción al argentino constante que estoy haciendo. Sigo, pero cuando uno agarra el que intentaba agarrar, no incurre en error y sus opiniones se corresponden con la realidad. Entonces, si yo quería agarrar el 11, meto la mano en la jaula y agarro el 11, bueno, eso es una opinión verdadera. ¿Sí? Y dice, así es que hay opiniones verdaderas y falsas, y nada de lo que nos enojaba antes es ya obstáculo alguno. Entonces, ¿estarás de acuerdo conmigo o qué harás? Le pregunta Teteto. Y Teteto, como siempre, sí, estoy de acuerdo. Encontramos la respuesta a lo que son las opiniones falsas. Las opiniones falsas son opiniones que emitimos, podríamos decir, apresuradamente. Podríamos decirlo así. O sea, metemos la mano en la jaula, agarramos la paloma, vamos a buscar una paloma y agarramos la que está al lado. Nos confundimos, una confusión, eso es una opinión falsa. Analizándolo personalmente, no sé. No sé, bueno, voy a seguir leyendo. Porque no me convence a mí y a Sócrates tampoco le convence, por eso no me voy a meter en por qué no me convence a mí. Porque ahora vamos a ver que Sócrates también le va a dar vueltas a esto, porque tampoco lo convence. Sócrates no se convence a sí mismo, sí convence a Teteto de cualquier cosa, como venimos viendo hace rato, pero a sí mismo no se puede convencer. Y dice, también nos hemos librado efectivamente de ese no saber lo que se sabe. Porque hayamos incurrido en algún error o no, en modo alguno puede darse el caso de no poseer uno lo que posee. Sin embargo, me parece a mí que se nos va a presentar una circunstancia aún más extraña. Si acá resolvimos un par de problemas, ¿sí? Que se nos habían presentado antes. Primero el problema de no saber lo que se sabe. ¿Sí? No hay manera de no saber lo que se sabe. O sea, sí lo sabemos y nos podemos equivocar apresando saberes que sabemos, pero no podemos equivocarnos apresando saberes que no sabemos. Porque no puedo saber lo que no sé. No puedo tener en posesión la paloma que nunca tomé, que nunca guardé en la jaula. Espero que se entienda un poco. Bien. Y dice que se nos va a presentar un problema más extraño, una circunstancia más extraña. Bueno, ¿cuál es esta circunstancia más extraña? Me refiero al hecho de que pueda convertirse alguna vez en opinión falsa la permuta de un saber por otro. ¿Qué quieres decir?, le dice Teteto. Primeramente, es extraño que quien tiene el saber relativo a algo desconozca esto mismo,
no por su ignorancia, sino por su propio saber. ¿Sí? O sea, tenemos un problema acá. Si yo me confundo el 11 con el 12, debería darme cuenta inmediatamente de que me estoy confundiendo. Pero hay personas que mantienen la opinión falsa. Y la mantienen como si la supieran, como si esa fuera la opinión verdadera. O sea, si el matemático se confunde el 11 con el 12, rápidamente tendría... Es un ejemplo nada más, ¿no? El de los matemáticos. Pero rápidamente tendría que decir, ah, no, agarré el que no correspondía. Pero hay gente que se equivoca y mantiene su equivocación tercamente. Y no se da cuenta de que está equivocado. ¿Cómo no puede darse cuenta que está equivocado si ya tenía ese saber con anticipación? Hay un problema acá también. ¿Sí? Que Teteto no pudo ver, pero Sócrates, que es bastante obsesivo con lo que sabe, con lo que no sabe, con sus argumentos, dice, bueno, acá hay otro problema. Parece que resolvimos algunos aspectos del problema, pero otros nos están quedando afuera. Y en segundo lugar, dice también lo que es, al opinar, otra vez, también lo es que, al opinar, confunda esto con otra cosa, u otra cosa con esto. Sigo. ¿No es algo completamente ilógico, estando presente el saber, que el alma no tenga conocimiento alguno y desconozca todas las cosas? De acuerdo con este razonamiento, si el saber nos hace desconocer alguna cosa en ciertas ocasiones, nada impide que al estar presente la ignorancia, ella nos traiga el conocimiento, de la misma manera que la ceguera podría traernos la vista. ¿Sí? O sea, para poder obtener un conocimiento, un saber, tendríamos que carecer de ese saber. Esto ya lo sabe Sócrates, o sea, primero antes de conocer algo tenemos que admitir nuestra ignorancia, admitir que carecemos de ese saber. Pero acá está hablando en términos de tener ignorancia. Y es algo raro. Está planteando que hay palomas que son ciertas y palomas que son falsas. Porque si no, no cuadraría. Si yo me confundo en agarrar el 12 con el 13, me tendría que dar cuenta inmediatamente. Entonces, si agarro el 11 en lugar del 12, o el 11 en lugar del 13, y mantengo mi posición, es porque estaba mal guardada esa paloma. Estaba guardada de manera errónea. Entonces el problema no es cuando yo agarro la paloma. Otra vez, un laberinto en el que nos estamos metiendo. Y ahora da una respuesta larga a Teteto, raramente, así que vamos a leerla. Dice, tal vez, Sócrates, no hemos estado acertados al poner los pájaros en el alma solamente como saberes, y era necesario ponerlos también en ella como ignorancias que revolotean con los demás. Entonces, el que apresara a uno de ellos, unas veces agarraría el saber y otras veces agarraría la ignorancia, circunstancia que podría darse con relación a lo mismo, con lo cual adquiriría una opinión falsa por obra de la ignorancia y una opinión verdadera por obra del saber. Y acá nos enredamos, nos embarramos un poco más, ¿no? Estamos embarrando la cancha, se diría en el lenguaje futbolístico. O sea que habría palomas, o sea, saberes verdaderos y saberes falsos en nuestro haber. Y cuando tomamos una paloma falsa, bueno, estamos convencidos de que esa paloma es verdadera. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. A veces estamos mal en las cosas y estamos convencidos de que es lo cierto. ¿Cómo puede ocurrir eso con saberes que ya tenemos, con saberes verdaderos que ya tenemos y confundir al agarrarlos? No podríamos ser tan tercos en mantener la misma postura constantemente. Entonces tendríamos que haber guardado mal desde un principio esas palomas. Entonces
Yo, no sé, me imagino que estaría mal ya el momento de la caza de la paloma. Cacé la paloma y la clasifiqué de una manera errónea. Entonces el problema no estaría en tomar un conocimiento mal, sino en en haberlo ordenado mal, claro. En haberlo metido como verdadero dentro de la jaula cuando en realidad no era verdadero. Y Teteto tiene razón en este caso. Dice, bueno, puede haber palomas falsas, palomas equivocadas que metí ahí y que no eran verdaderas. Entonces es un problema. El tema de la jaula ahora se nos embarra más todavía. Y Sócrates le dice, no es fácil, Teteto, dejar de alabarte, pero examina de nuevo lo que has dicho. Supongamos que es como tú dices. En este caso, el que agarra la ignorancia, según tú, deberá tener una opinión falsa, ¿no es así? Sí. Sin duda alguna, este no creerá que su opinión es falsa. Naturalmente. Al contrario, creerá que es verdadera y adoptará la misma actitud que si supiera aquello en lo que ha errado. Claro. Por consiguiente, creerá que ha apresado el saber y que esto es lo que tiene, pero no la ignorancia. Evidentemente. Entonces, después de un largo rodeo, una vez más estamos sumidos en la perplejidad inicial, dice. O sea, todo esto de las palomas que acabamos de hacer nos lleva al lugar donde empezamos. Otra vez Heidegger y los caminos de bosque, ¿no? Estamos caminando en el bosque, estamos perdidos en el bosque, tratando de encontrar lo que es el saber, y estamos constantemente yendo por caminos que están cortados, y tenemos que volver al punto inicial. Y qué complicados que son los filósofos, ¿no? Que escriben todo esto, pudiendo no haberlo escrito. ¿Sí? Si este camino no llevaba a ningún lado, ¿por qué alguien que no es filósofo, ¿no? Puede preguntarse eso? O alguien que no estudia filosofía, ¿por qué escribió todo esto? ¿No es un gastadero de tinta haber escrito todo este error, todo este camino de bosque? Y yo generalmente respondo no. Esto nos está mostrando todo el proceso de pensamiento que nos está llevando al conocimiento, supuestamente. Nos está enseñando Platón a hacer filosofía en este proceso. Estamos aprendiendo a filosofar. Esto es filosofar. Tratar de encontrar una respuesta a una pregunta, equivocarse, darse cuenta de que se está equivocado y volver sobre sus pasos para tratar de encontrar la respuesta por otro lado. Este es el trabajo del científico, del filósofo. Entonces, por más que no encontremos respuestas a las preguntas que nos estamos proponiendo, acá lo que está haciendo Platón es enseñarnos esto mismo, nos está enseñando lo que es la filosofía y lo que es filosofar. Y filosofar es esto, señoras y señores. Buscar respuestas, equivocarse, darse cuenta de que se está equivocado, volver para atrás y volver a empezar. Es un trabajo doloroso, tortuoso, sí. Ese es el trabajo, ese es nuestro trabajo. Difícil. Por eso Platón deja estas equivocaciones en sus libros. Y los filósofos posteriores van a reproducir esto, ¿sí? Por más que no sean diálogos, los filósofos posteriores van a escribir sus equivocaciones. Porque la idea es plasmar en un libro todo este movimiento que resulta del filosofar. El filosofar es un movimiento, es una acción. Sí, ya Kant hacía esta distinción entre filosofar y filosofía. La filosofía en sí misma no existe, decía Kant. Si dijéramos, bueno, voy a aprender filosofía, sería, bueno, voy a aprender un saber que ya está fijado, que ya es tomado como verdadero. Y no existe en la filosofía un saber verdadero y fijo. Al contrario, no podemos aprender filosofía. Es imposible aprender filosofía, porque no hay acuerdo sobre lo que sea la filosofía, ni hay ningún sistema filosófico que sea el verdadero, el válido.
Lo que sí podemos aprender es a filosofar. ¿Y cómo aprendemos a filosofar? Bueno, metiéndonos en la cabeza de los filósofos. Y leer sus libros es de alguna manera esto, meterse en la cabeza del filósofo y ver los caminos que traza, las equivocaciones en las que incurre y los segundos, los terceros intentos que realiza el pensador para llegar a una verdad. Entonces, no sé, ante la pregunta, ¿se puede aprender filosofía leyendo libros de filosofía? ¿O se puede aprender a filosofar leyendo libros de filosofía? Mi respuesta es sí, completamente. Se puede aprender a filosofar leyendo libros de filosofía. ¿Se puede filosofar leyendo libros de filosofía? Sí. Se supone que esto es lo que estamos haciendo. Es lo que estoy haciendo yo, por lo menos acá, estoy filosofando un libro de filosofía. Eso es, no sé si todos los filósofos estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no sé, es algo de lo que estoy convencido yo, por eso hago todo esto. Para mí esto es filosofar, leer un libro de filosofía, y comentarlo, y pensarlo. Y más filosofar todavía sería leerlo con otras personas, ¿sí? Por eso estoy haciendo esto. Y que otras personas empiecen a discutir acerca de la interpretación de este texto. Ese es un filosofar más poderoso todavía. Es el filosofar que surge en una clase de filosofía. Cuando la gente está interesada, ¿no? No pasa mucho en las clases de secundaria, por ejemplo. En algunas sí, ¿sí? No pasa siempre. O sea, no está asegurado el filosofar en una clase de filosofía. Depende de muchas cuestiones, depende de los interlocutores, depende de lo que pase en ese espacio. Hay veces que surge la filosofía, otras veces que no surge. Hay veces que leemos y no pasa nada, también, ¿sí? Depende de nuestro estado de ánimo, depende del día, depende de nuestras ganas. O sea, de muchas cosas. Bueno, voy a seguir. Entonces, dice Sócrates, después de un largo rodeo, una vez más estamos sumidos en la perplejidad inicial. Pues aquel amante de la controversia del que hablábamos antes se reiría de nosotros y diría lo siguiente: distinguidos amigos, si están hablando de alguien que conoce ambas cosas, es decir, el saber y la ignorancia, ¿creen que podría confundir una de estas, conociéndola a él, con otra cosa que conoce también? Estamos en lo mismo, estamos confundiendo dos cosas que conocemos. ¿Podríamos mantener una opinión falsa si las conocemos la opinión falsa y la verdadera también? ¿Va a opinar algo que no conoce? Otra vez, vamos a opinar que algo que no conoce es otra cosa que no conoce tampoco. Y si no conoce lo uno, pero no lo otro, o si sí conoce lo uno, pero no lo otro, ¿puede confundir lo que conoce con lo que no conoce? ¿Puede creer que lo que no conoce es lo que conoce? ¿O vas a decirme una vez más que hay saberes de los saberes e ignorancias? Y que el poseedor de los mismos los mantiene guardados en otras ridículas pajareras o en tablillas de cera, y que los conoce mientras los posea, aunque no los tenga en el alma, al alcance de la mano. Acá está hablando del supuesto sofista que se está imaginando Sócrates, ¿no? Sócrates se encarna en el sofista que lo va a criticar. Se anticipa a las críticas, y estas críticas son válidas para Sócrates. Porque el sofista nos va a enredar con estas contradicciones en las que estamos entrando. Nos va a mostrar que nos va a dejar mal parados. ¿Sí? Estamos diciendo cosas demasiado inciertas. Estamos dejando demasiados huecos en la argumentación. Se verán obligados de este modo a dar miles de vueltas en torno a lo mismo sin avanzar nada más.
¿Qué vamos a responder a esto, Teteto? O sea, si viene un sofista y nos empieza a recriminar esto, ¿qué le vamos a responder? No tenemos cómo defendernos. O sea, para saber que estamos en lo correcto, tendríamos que plantearnos el escenario de que viene un sofista a tirarnos todas estas objeciones y nosotros poder responder certeramente. Pero no estamos en esa situación en este momento. Y Teteto le dice, por Zeus, Sócrates, no sé qué decir. ¿Sí? Está más confundido que Sócrates. ¿No será esto, hijo mío, un castigo que nos impone con toda justicia el razonamiento? ¿No nos estará indicando que es incorrecto investigar la opinión falsa antes de investigar el saber? ¿Y que éste no debe dejarse a un lado? Es imposible que podamos entender la opinión falsa antes de haber comprendido suficientemente qué es el saber. Repito, dice Sócrates, es imposible que podamos entender la opinión falsa antes de haber comprendido suficientemente qué es el saber. Entonces, ¿qué nos pasó acá? ¿Qué le pasó a Sócrates? ¿Qué pasó en esta conversación? Bueno, Sócrates pensó que era una buena idea definir lo que es una opinión falsa primero antes de definir lo que es el saber. Y aparentemente se equivocó. Quiso definir lo que es una opinión falsa y cayó en una serie de contradicciones de las que no podía salir. Entonces dice, bueno, por acá no es el camino, nos enredamos, llegamos a un camino escarpado del bosque, lleno de árboles, nos enredamos. No podemos salir de acá. Volvamos para atrás, que por lo menos el camino estaba más liberado. No podemos definir lo que es una opinión falsa sin antes definir lo que es el saber, aparentemente. Y Teteto dice, en estas circunstancias, Sócrates, no hay más remedio que pensar lo que dices. ¿Qué podría uno decir entonces que es el saber? Comenzando de nuevo desde el principio. ¿O es que vamos a renunciar ya? De ninguna manera, dice Teteto, no vamos a renunciar nada, a menos que renuncies tú. En ese caso dime, ¿cómo vamos a definirlo para contradecirnos lo menos posible? Y Teteto responde, de la misma manera que intentábamos antes, yo al menos no tengo otra cosa que decir. ¿A qué te refieres? A que la opinión verdadera es saber. Al menos opinar verdaderamente es algo que está libre de error. Y lo que se produce en concordancia con esto es siempre bello y bueno. ¿Sí? Para los griegos la verdad siempre está relacionada con la belleza y con la bondad. ¿Sí? Para Platón la idea de bien es la idea que le da sentido a todas las otras ideas. El bien es lo que le da la verdad a las cosas, lo que le da la belleza a las cosas también, lo que nos deja o lo que nos permite conocer a las ideas verdaderas. Eso es el bien. Entonces, Teteto vuelve, no se quiere mover de su primera afirmación. En realidad esta es la segunda. O sea que el saber es opinión verdadera. Vuelve a repetir lo mismo, sin moverse. Y Sócrates se lo va a recriminar esto, ¿no? Dice, el que ayuda a vadear el río dice que el camino se revela por sí mismo, Teteto. También en este caso es posible que si nos ponemos a buscar, aparezca por sí mismo lo que estamos buscando y nos tropecemos con ello. Ahora bien, si nos detenemos, no veremos nada en claro. O sea, para encontrar la verdad, para tropezarnos con la verdad, tenemos que caminar. Si no caminamos, no nos vamos a tropezar con nada. Y esto le está recriminando. No te estás moviendo de tu lugar, Teteto. Te tenés que mover. No me podés traer la afirmación sobre la que nos equivocamos. Vamos a tratar de buscar otra. O vamos a seguir indagando. Pero si nos quedamos sin caminar, si nos quedamos sin seguir pensando, bueno, no vamos a llegar a ningún lado. Y Teteto le dice, tenés razón, prosigamos,
pues con nuestra indagación. Esto desde luego no exige una indagación exhaustiva, pues hay todo un arte que te indica que no es eso el saber. ¿Cómo es eso? ¿A qué arte te refieres? El arte de quienes han alcanzado las cimas más elevadas de la sabiduría, a los que llaman oradores y abogados. Sí, acá está siendo sarcástico Platón o Sócrates, ¿sí? Reconozcamos estas cosas. Ya estamos en un momento del libro que ya podemos reconocer las ironías de Platón, los sarcasmos. Y acá está siendo sarcástico. Dice: el arte de quienes han alcanzado las cimas más elevadas de la sabiduría, a los que llaman oradores y abogados. Sabemos que los abogados para Platón eran unos chantas y los oradores también. Estos son los sofistas, ¿no? Los que juegan con las palabras para convencernos de algo. Estos efectivamente, por medio de su arte, persuaden, no enseñando, sino transmitiendo las opiniones que quieren. Sí, acá se nota acá clara la ironía, por si no lo habían entendido. ¿O crees tú que hay maestros con tanta habilidad como para ser capaces de enseñar toda la verdad acerca de lo acaecido, en el espacio de tiempo que permite un poco de agua, a quienes no han presenciado un robo o cualquier otro acto de violencia? Lo voy a leer otra vez porque ni yo lo entendí esto. Una pregunta que tiene 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Es una pregunta de 5 renglones. Bueno, vamos a leerlo otra vez. ¿O crees tú que hay maestros con tanta habilidad como para ser capaces de enseñar toda la verdad acerca de lo acaecido, a quienes no han presenciado un robo o cualquier acto de violencia? Sí, ahí lo entendí. Bueno, sí, está hablando de... Acá me salteé la aclaración del espacio que permite un poco de agua para poder entenderlo un poco mejor. O sea que sí, estos maestros tienen tanta habilidad como para demostrar que alguien robó o no robó, no habiendo estado en el lugar. No, efectivamente no. Nos están convenciendo de una mentira. Esto es lo que nos está diciendo. Nos quiere convencer, el sofista nos quiere convencer de mentiras, porque no hay manera de que sepa si la persona esa robó o no robó. Nicolás Giglio, ahí entró un alumno mío, me hizo el viernes casi imposible, Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Me la hiciste re difícil el viernes en la clase. Está todo bien igual, pero ya te estoy vigilando. Qué grande Nico. Se prendió a la clase de filosofía. Bien, cada tanto aparecen ahí alumnos. Bien, sigo con esta pregunta. ¿Crees que hay maestros con tanta habilidad como para ser capaces de enseñar toda la verdad acerca de lo acaecido? ¿Sí? Esto. No hay manera de que los sofistas tengan ese conocimiento que pretenden conocer. O sea, están usando habilidades lingüísticas para convencernos de algo. Y en el espacio de tiempo que permite un poco de agua. Está hablando, había unos relojes de agua en la época de Sócrates, de Platón. Por eso habla de el espacio de tiempo que permite un poco de agua. Había relojes de agua. En vez de relojes de arena, había relojes de agua. Nunca me puse a investigar cómo eran. Pero bueno, si a alguien le interesa, búsquelo. Después seguramente lo voy a buscar yo porque me estoy quedando con la intriga de cómo es un reloj de agua. Bien. Y Teteto dice: no lo creo en modo alguno. Pero sí es verdad que son capaces de persuadir. ¿Sí? ¿No crees tú que persuadir es hacer que otros adquieran una opinión determinada? Claro que sí. O sea, a los sofistas no les importaba la verdad, sino que les importaba que convencernos de una opinión determinada, ya sea verdadera, ya sea falsa. Cuando los jueces han sido persuadidos justamente acerca de algo que solo puede uno saber si lo ha presenciado,
juzgan estas cosas de oídas y adquieren una opinión verdadera. En esos casos adoptan sus resoluciones sin el saber, y si dictan y sentencian adecuadamente, es que han sido rectamente persuadidos. ¿No es así? Totalmente de acuerdo, dice Teteto. O sea, en un juicio, cuando un abogado nos convence de lo que pasó durante un ilícito, y llegamos a una sentencia justa, bueno, caímos ahí de casualidad, podríamos decir. Fuimos persuadidos rectamente. O sea, nos persuadieron de la verdad. Pero en el otro caso, ¿sí? nos hubieran persuadido de la mentira. O sea, los abogados tienen esta habilidad de persuadirnos de cosas falsas y de persuadirnos de cosas verdaderas. Entonces, ¿de qué depende lo falso y lo verdadero? Bueno, esto es lo que se está discutiendo acá. Querido amigo, dice Sócrates, si fueran lo mismo la opinión verdadera con relación a los tribunales y el saber, el juez más eminente no podría emitir correctamente un juicio sin el saber. Pero en las presentes circunstancias, según parece, una y otra cosa son diferentes. O sea, no hay manera de saber verdaderamente algo por los dichos de otra persona. Y opinar verdaderamente acerca de algo por los dichos de otra persona que me está queriendo convencer de su opinión. O sea, yo tengo que haber presenciado el robo para saber si el que robó es culpable o no es culpable. Pero el juez no tiene manera de estar en esa circunstancia, ¿sí? No estuvo en el lugar, así que tiene que escuchar los argumentos de las dos partes. Y el que mejor convenza, el argumento que mejor convenza, bueno, ahí va a estar la opinión del juez. O sea, el juez opina sobre cosas que no sabe. Y acá hay un detalle que nos está mostrando Sócrates. O sea, un juez opina sobre cosas que no sabe y a veces puede estar en lo cierto y a veces puede estar en lo falso. O sea, alguien que opina sobre cosas que no sabe, a veces puede estar en lo cierto. A veces puede estar en lo verdadero. ¿No? Sí. En el caso de Dios, por ejemplo. Si yo digo Dios existe, pero no lo sé eso, ¿sí? Yo lo digo, lo opino que Dios existe. Mi opinión puede ser tanto verdadera como falsa. Si mi opinión es verdadera, bueno, la pegué, pero no estaba... no me quiero adelantar, pero no estaba muy fundamentada esa opinión. La fundamentación va a tener que tener un lugar acá. Por lo menos esto es lo que se huele, lo que se percibe con el discurso que está elaborando Sócrates. Y porque yo ya leí el Teteto, entonces lo estoy percibiendo ahí, estoy espoleando un poco. Pero acá como un juez puede incurrir en esas dos opiniones, como una persona puede incurrir en las dos opiniones acerca de cosas que no conoce, bueno, va a tener que haber un factor más. También decía que las cosas de las que no hay explicación no son objeto del saber. Así era como las llamaba. Mientras que son objeto del saber todas las que poseen una explicación. ¿Sí? Y acá sí, lo dijo inmediatamente, así que no expolié tanto. Lo voy a leer otra vez. También decía que las cosas de las que no hay explicación no son objeto del saber. Mientras que son objeto del saber todas las cosas que poseen una explicación. O sea, la explicación tiene que acompañar al saber. Porque puedo llegar a un conocimiento verdadero por pura suerte, por puro azar. ¿Sí? Yo puedo opinar acerca de las cosas constantemente. Opinemos sin saber, ¿sí? Como se llama el programa de Yayo, creo que se llamaba Hablemos sin saber. Bueno, podemos hablar sin saber, opinar cosas y a veces caer en lo cierto y a veces no, y hacerlo por azar. Como a veces mis alumnos
hacen los multiple choice de filosofía. A veces eligen por azar y se sacan un 8, un 9. Pero no tienen el saber en sí mismos. ¿Sí? Lo aprobaron de pura suerte. Y lo mismo pasa acá. ¿Sí? Un juez también puede opinar o puede dar una sentencia justa o injusta, pero está ofreciendo sentencias justas o injustas acerca de algo que no presenció, acerca de algo que no sabe del todo, se está dejando convencer por diferentes opiniones. Entonces a la opinión la tiene que acompañar algo más, una explicación, dice Sócrates. Muy bien. Pero cuéntame cómo distinguía lo que es objeto del saber de lo que no es. A ver si tú y yo hemos oído lo mismo. No sé si llegaré a dar con ello, dice Teteto, pero creo que si otro lo dijera podría seguirlo. Le tira el bardo a Sócrates, ¿no? Escucha entonces un sueño por otro. Efectivamente, a mí me parece haber oído decir a ciertas personas que los primeros elementos, por decirlo así, a partir de los cuales estamos compuestos nosotros mismos y el resto de las cosas, constituyen algo que no tiene explicación. Bueno, me parece que vamos a dejar acá, ¿sí? Porque veo que este comentario de Sócrates tiene como 3 hojas. Y parece que va a empezar a abordar algo nuevo. No me acuerdo muy bien, pero sí, va a empezar a abordar algo nuevo. Así que prefiero dejar nuestro encuentro acá, porque ya nos vamos a meter en otro tema demasiado largo y ya son las 11:20, ¿sí? Yo siempre prometo encuentros de 1 hora, pero esta vez fue de 1 hora y 20. Vamos a descansar un rato, descansen la cabeza, descanso yo también. Bien, nos quedamos entonces en la página 297 del libro, la 296 del PDF, en el último párrafo. Sí, Nicolás, llegaste tarde, ¿sí? Así que no vas a poder presenciar mucho. Estoy desde las 10 de la mañana acá, así que lo voy a cortar ahora. Bueno, gracias por haber asistido. Estaba laburando. Bueno, listo. Está bien. Bueno, gracias Nicolás por venir igual. Gracias Carmen por venir. Gracias a todos por escuchar. Lo vamos a terminar acá. Y nos vemos el sábado que viene. ¿Sí? Ahí te recomienda Carmen, Nicolás, que veas el video. Después aparecen los videos. Pero no sé. A los chicos les divierte más ver las cosas en vivo, interactuar. Después el video se embolan un poco. Y después me tienen 4 horas por semana en la clase, así que no creo que tengan muchas ganas de escucharme hablar más de filosofía, más todavía. Bueno, vamos a descansar todos. Nos vemos el encuentro que viene. Y seguimos tratando de leer el Teteto, a ver si terminamos de una vez por todas. Yo creo que ya estamos cerca. Estamos cerca de la página 300 del libro. Ya falta poco. Falta poquito. Así que cuando terminemos después voy a elegir otro libro. Tengo otro libro dando vueltas en la cabeza. Así que después vamos a ver. Me parece que después del Teteto me voy a tomar un descanso porque necesito descansar de esto un rato. O no, veremos qué pasa. A ver, ¿qué dice Nicolás? Algún día tenés que hacer un vivo hablando de cualquier cosa y nos unimos todos los chicos, o sea, tus alumnos. Sí, no sé, podría ser. Pasa que es una cuestión complicada el tema de juntarse con alumnos afuera de una institución. No creo que sea legal eso. Perdón, Nicolás, ¿no? Yo sé que lo decís con toda la onda, que está todo bien. Pero juntarse con alumnos fuera de las aulas, por más que sea de manera virtual, es una cosa que roza lo ilegal. Porque es una relación entre adultos y menores. Es complejo, muy complejo. Perdón, sí, a mí me encantaría juntarme con
con los chicos afuera de la escuela, pero es un poco ilegal. Y es raro porque ustedes están al borde de la adultez ya, ¿no? Ya hay varios que tienen 18 años y a veces me encantaría juntarme. Eh, pero por ahora lo puedo hacer solamente institucionalmente, por cuestiones legales, ¿sí? Hay mucho degenerado dando vueltas y por eso se establecen este tipo de límites. Yo no soy un degenerado, pero bueno, estamos ahí dentro del rango de edad que nos separa. Hay un abismo entre el adulto y el menor. Pero bueno, tenemos de mucho tiempo igual hablando en las aulas nosotros. Podríamos hacer una sesión, ¿sí? Hablar de cualquier cosa, pero en la escuela. Sí, eso estaría bueno. Podríamos hacer un día y decimos, bueno, dedicamos las 2 horas, nos sentamos en círculo y hablamos acerca de cualquier pavada. De ahí puede surgir algo también. Así que lo podríamos hacer. Nos llevamos unos mates, unas galletitas y hacemos una charla informal en las aulas. Eso sí es legal. Y lo podríamos hacer. Sí, estaría bueno. No va a faltar oportunidad igual. Pero bueno, listo, ya dejo el vivo acá. Nos vemos Nicolás, nos vemos Carmen, que se diviertan el fin de semana, no tomen mucho y nos estamos viendo el próximo sábado. Chao.